Pues bueno, Dios les bendiga. Ya vamos por ahí comenzando ya en forma el libro de Crónicas, pero si ustedes se percataron, el libro de Crónicas inicia con los primeros 10 capítulos de puras genealogías. Entonces, nos resulta interesante nuevamente que la Biblia esté utilizando demasiado este tipo de género literario para que nosotros pues estemos pues estudiando, ¿no? O sea, muchas veces no entendemos el por qué la Biblia utiliza de manera tan continua las genealogías, no entendemos cuál es su propósito, incluso se nos hace raro, ¿no? Pero antes de que les hable de los temas que vamos a tratar hoy, pues es importante que comprendamos que las genealogías eran para nosotros un equivalente de un acta de nacimiento, ¿no? En México, nosotros ocupamos el acta de nacimiento, pues precisamente para tener una identidad, ¿no? Es un documento oficial en el cual nosotros decimos que somos hijos eh, de un hombre con determinado nombre o nombres y apellidos, y de una mujer con determinado nombre y apellidos, ¿no? Pues entonces los judíos utilizaban las genealogías precisamente, pues para eso, ¿no? Para decir de quiénes eran descendientes, y esto pues es muy importante porque recordemos que sobre todo Crónicas se escribe con un carácter muy parecido a Deuteronomio, con este carácter de que las personas de la época recordaran lo que se había vivido en la época del libro de los reyes, ¿no? Se narra desde una experiencia o desde un punto de vista más sacerdotal, pero uno de los propósitos principales de Crónicas es reforzar la identidad. ¿Por qué? Porque esto se escribe para la época posexílica, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque las personas que nacieron en Babilonia, que regresaron, ¿verdad? Bajo el edicto de Ciro y de Darío, pues se estarían perdiendo, vamos a llamarle así, de sus raíces originales, porque ellos no crecieron en Judá ni crecieron en Israel. Ellos crecen en Babilonia, ¿no? Y los primeros 4 versículos se nos hacen, pues como que un poquito extraños, ¿no? De hecho, ahorita los vamos a leer, disculpen que la introducción esté un poquito larga, pero vamos a estar observando, pues, qué dice la Biblia referente a esto, ¿no? En Primera de Crónicas, si gustan acompañarme, Primera de Crónicas 1, capítulo 1, de los versículos 1 al 4, son exclusivamente los descendientes de Adán, ¿no? A su letra, la Biblia dice lo siguiente: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Y entonces digo que se nos hace un poquito extraño a nosotros porque no entendemos de primer impacto, pues como para qué la Biblia inicia este libro con una serie de genealogías cuando pues son propiamente crónicas, ¿no? Entonces vamos a estar viendo qué es lo que nos dice esto de la teología propia de la era de Adán, o de lo que se conoce en el dispensacionalismo como la era adámica, ¿no? Y ahorita les voy a estar definiendo estos dos términos, que es la teología propia. No es lo mismo que teología sistemática, ¿no? Ahorita lo vamos a entender. ¿Y a qué nos referimos con la era adámica? ¿Sí? De ahí vamos a pasar a un estudio de Génesis 5, de los versículos 1 al 2, porque si usted se percata ahí en su Biblia, estos primeros versículos
de Primera de Crónicas, capítulo 1, nos remiten a Génesis 5 de los versículos 1 al 32. Entonces, vamos a estar estudiando las características que distinguen al ser humano según Génesis 5, 1 y 2, ¿no? Es creado a la semejanza de Dios, es creado como un ser sexual y es creado como un ser terrenal y sin gloria propia. Ahí ya lo vamos a estar estudiando, pero vean por favor nuevamente para que vayamos entendiendo por qué inicia Crónicas con esta genealogía tan antigua desde Adán, ¿no? La idea central era decirle al pueblo, porque acuérdense que se está trabajando con esta identidad colectiva del pueblo de Israel, ¿no? No solo con los de Judá, sino con todos. ¿Quiénes eran ellos realmente? Iban a regresar a hacer una reforma religiosa que ellos no vivieron, que no experimentaron las glorias del templo de Salomón, que no experimentaron las glorias del tabernáculo de Moisés. Y entonces sí cabe esa pregunta, ¿qué pensaron ellos? Hay que entender que el pensamiento colectivo se forma en un contexto histórico delimitado, que también se forma en base a un contexto geográfico delimitado, y es entonces cuando una nación o un pueblo empieza a saber quiénes son. Antes no. Y ellos no tenían en claro quiénes eran. No tenían claro la nación que estaba regresando de Babilonia. Bueno, ¿qué es esto de una reforma y de adorar al dios Yahvé? Cuando ellos conocieron a Nimrod, cuando ellos conocieron a todos los ídolos paganos de Babilonia. Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, vamos a estar hablando primero de este tema tan importante que nos remite al libro de Génesis, ¿sí? Y es precisamente entender, ¿sí? ¿Qué es la teología propia? Bueno, vamos a pasar para allá. La teología propia es el estudio ontológico de Dios, evidentemente de Dios el Padre. Cuando hablamos del ontos, hablamos de la esencia o hablamos de la virtud de alguien, sus características distintivas. Y cuando hablamos de la era adámica, en el dispensacionalismo histórico, a lo que nos estamos refiriendo es que el ser humano, por lo regular, según una de las posturas escatológicas predominantes en el sistema de la teología, diría que hay dispensaciones por las cuales se pudo observar la obra redentora de Dios. En este caso, la era adámica comprende toda la época en la cual se narra en el libro de Génesis todo lo que hizo Adán. Entonces, si estamos hablando de la teología propia de la era adámica, estamos hablando del estudio de la persona de Dios en la época histórica donde se encontraba vivo Adán. A eso nos referimos con la teología propia de la era adámica. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Bueno, antes de pasar a comprender cómo para qué se escriben los primeros 4 versículos de Crónicas, la ascendencia del pueblo remitiéndose desde Adán, hay que entender quién es Dios en esa época. Sabemos que Dios nunca cambia, pero sí hay que entender específicamente sus funciones en esa época. Entonces, vamos a estar estudiando la identidad de Dios como creador de todo el universo, como creador de todas las cosas, como quien delimita el propósito de la creación del ser humano, como quien prueba la fidelidad de Adán y Eva,
y como quien se remite, ¿verdad? Quien tiene la autoridad de poder juzgar al ser humano. De hecho, cuando nosotros estudiamos la identidad de Dios como creador, nos vamos a estar dando cuenta que hay una serie de elementos que encontramos en toda la Biblia que nos hablan precisamente de esto, ¿no? O sea, la Biblia nos dice en Génesis, voy a empezar a dar algunas citas y ahí las vamos a empezar a leer, pero nos dice que Dios es creador del cosmos y eso le da una característica muy especial porque lo describe como soberano, ¿no? Vamos a estar estudiando Génesis 24, vamos a estar yendo un poquito rápido por ahí. Génesis 24:3, de ahí vamos a pasar a Isaías 37:16 y de ahí al 54:5. De un momento. Ok. Génesis 24. Dios les bendiga a los que se están conectando. Génesis 24:3. Estamos estudiando propiamente la naturaleza de Dios como creador del universo. Estamos hablando ya de la materia de teología propia. Y digo, aprovecho para recordarles que no he tocado con ustedes teología. Apenas hemos estado dando la introducción a la teología por más de 2 años. Génesis 24:3 habla de Dios como soberano al ser creador de todo el cosmos. 24:3 dice lo siguiente: voy a hacer que me jures por el Señor, el Dios de los cielos y la tierra, ¿no? Ahí vean esa frase que está utilizando Abraham. Lo demás no es tan relevante, pero quiero que volvamos a hacer énfasis en esto. Por el Señor, el Dios de los cielos y la tierra. Digo, ahí el hebreo utiliza la palabra Elohim, que está hablando en plural, que ya cuando entremos al curso de hebreo bíblico vamos a estarlo conceptualizando de manera más clara. Pero se habla de Dios precisamente como creador de todo lo que existe. La teología nos dice, según una de las doctrinas cardinales de la teología propia, la creatio ex nihilo, que Dios crea de la nada todo lo que existe, ¿sí? Al mismo tiempo vamos a estar observando a Dios como un juez. La Biblia nos dice esto en muchas ocasiones, pero vamos a remitirnos al libro de los Salmos, Salmos 56. Y vean qué bonito este salmo. Y los cielos, dice el salmista, declaran su justicia, declaran que Dios mismo es el juez. O sea, la propia creación reconoce quién es Dios. Está muy bonito. Dice, declaran que Dios mismo es juez. O sea, esta noción que tenemos de Dios como creador no se queda solo en que formó el universo, sino que Él es el gobernante de todo el universo y aparte es quien juzga a todo el universo. Pero también la creación habla de Dios, no solo como creador, sino como Dios glorioso. Vamos a ver lo que dice Isaías 40:28. Isaías 40:28. ¿Acaso no sabes ni nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece ni se fatiga con cansancio
No hay quien alcance a comprender su entendimiento. O sea, la propia creación nos habla de Dios como majestuoso, como creador de todo, como eterno, como soberano, como quien no se cansa. Pero también la propia creación habla de Dios como Salvador. Vamos a ver lo que dice Génesis 17:8. Génesis 17:8. A ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán como herencia perpetua. Y yo, dice el Señor, seré el Dios de ellos. Aquí este contexto está muy interesante porque se está hablando propiamente de el pacto, ¿no? De un pacto que se estaba generando con Abraham. Pero Dios le estaba diciendo a Abraham, a ver, Abraham, yo voy a redimir a tu descendencia. Aparte de que te voy a dar descendencia, la voy a redimir. Y eso es uno de los, vamos a llamarla así, testigos de la creación. Pero también la propia creación habla de Dios como un amante de la intimidad con su pueblo. Génesis 48:15. Génesis es un libro muy hermoso, nos provee de demasiada teología. Génesis 48:15. Vean qué bonita esta porción. Dice, bendijo entonces a José con estas palabras, que el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado toda mi vida hasta el día de hoy. Vean qué bonito esta parte. Está hablando de que la propia creación, porque recordemos que el ser humano también es la creación de Dios, da fe y testimonio de que Dios ama a su pueblo y quiere estar en intimidad con ellos por generaciones. De hecho, el libro de los Salmos también nos dice algo muy parecido. Vamos a ver lo que dice el Salmo 4, versículo 1. El Salmo 4:1 dice, Dios de mi justicia, responde a mi clamor. Cuando estoy angustiado, tú me infundes aliento. Compadécete de mí y escucha mi oración. O sea, Dios es quien infunde al ser humano por medio de su comunión con Él la fuerza necesaria para poder seguir con su vida. Jeremías 23 también nos dice algo muy parecido. Vean qué hermoso lo que dice la palabra. Jeremías, Jeremías 23:23. Vean lo que dice. ¿Acaso soy Dios solo de cerca? No, también a la distancia soy Dios. O sea, aquí Dios está recordándonos algo muy interesante. Dios está cerca. La propia identidad de Dios como creador, al formar su obra, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que Dios es soberano, que juzga, es juez, que es glorioso, que es salvador, pero que también está cerca de nosotros, que desea, ¿no? De hecho, Santiago dice que el Espíritu nos anhela celosamente, o sea, nos ama, nos desea. Y eso es algo muy bonito. Ahora, si bien esto es solo una pequeña probadita de la teología propia, lo que también nos enseña la teología propia de la era edénica es que Dios es creador de todas las cosas. Vea lo que dice Hebreos 11:3. Hebreos
Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo, perdón, que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. O sea, la propia escritura sí nos habla acerca de esto. Aquí, evidentemente, el autor de Hebreos se remite a poder comprender cómo es que se crea todo el cosmos, ¿sí? Y digo, cabe o vale la pena mencionarlo. En griego, la palabra cosmo, que es de donde se deriva nuestro vocablo castellano, la palabra cosmos, no habla del mundo, habla de todo lo que existe y habla del reino espiritual y del reino físico. Entonces, esto es muy interesante porque el autor de Hebreos sí nombra este inicio. No se queda solo ahí la teología propia de la era adámica, sino que también nos dice que Dios le da un propósito al hombre cuando lo crea, ¿sí? Que era señorear la creación de Dios. Vamos a regresarnos, ahora sí vamos a estar un poquito más en Génesis, pero también vamos a ver otros pasajes de la Biblia. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine, ahí entra el propósito, que domine en toda la tierra sobre los peces, las aves y las bestias y todo animal que repta sobre la tierra. De hecho, Génesis, ya leímos Génesis, Salmos, los Salmos también nos dan una postura muy interesante acerca de esto. Si nosotros nos vamos al Salmo 8 de los versículos 6 en adelante, vea lo que dice. Lo has hecho, Señor, de las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies, todas las ovejas y todos los toros, todos los animales del bosque, las aves en el cielo y los peces en el mar, todo lo que surca las profundidades del mar. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Digo, ese es el propósito de Dios. Y es lo que pasa. Incluso Job, y esto también es un dato interesante. Job, en un momento dado, es confrontado por Dios y Dios le dice a Job, muy probablemente tú vas a domar al Leviatán. Tú podrías detener al Behemoth. O sea, les estoy parafraseando todo esto. ¿Qué es lo que pasa? La realidad es que no se ha cumplido al 100% el gobierno del hombre sobre la naturaleza a causa del pecado. Eso ahorita lo voy a abordar, me quise adelantar un poquito. Pero si bien nosotros apenas estamos en una probadita de la teología propia, veamos eso, veamos que Dios delimita el propósito de para qué crea al hombre. O sea, todo esto es un marco de tipo histórico, pero después de que Dios crea al hombre y de que le da un propósito, prueba su fidelidad. Acuérdese que en un momento dado, Dios le dice a Adán y a Eva de dónde no podían comer. Y en el momento que ellos escuchan la voz del diablo, pasa algo muy curioso. Ellos no sabían que era la muerte, ¿sí? Dios les había dicho que si comían el fruto prohibido morirían. Les dice Satanás que no, pero ellos no sabían que era la muerte. No se sabe nada hasta que no se experimenta. Dios puso a prueba la fidelidad de Adán y Eva y desgraciadamente pecan. ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer pecado de la raza humana? No fue comer el fruto, fue cuestionar las indicaciones de Dios. Reitero, ellos no sabían que era la muerte. Ellos no sabían
¿Qué es ese suceso que los griegos describen como tánatos o separación? Y tuvieron miedo de morir, no confiaron en Dios, cuestionaron la palabra de Dios y en ese preciso momento comen el fruto y se hacen acreedores de la muerte. Le creyeron más al diablo y entonces Dios juzga al hombre. Vean que todo es progresivo. Dios crea el universo, crea un ambiente donde se podría desarrollar el ser humano, crea evidentemente al hombre y a la mujer, pero los pone a prueba. Esto nos habla de Dios omnisciente, omnipresente, pero también misericordioso, porque dentro del juicio les dio pieles. Hasta aquí tenemos una pequeña probadita de la teología propia. Muy pronto ya voy a abrir el curso de teología, que les repito, no he trabajado con ustedes teología. Apenas les he dado la introducción y llevamos más de 2 años. Pero hay que tener en mente esto, la teología propia es maravillosa porque estudiamos a la personalidad de Dios. Ahora, vamos a ver qué dice sobre el ser humano. Bueno, hay una serie de características que primero es creado a semejanza de Dios. La palabra que se utiliza en la Valera 60, que es traducida al lenguaje castellano como semejanza, es el vocablo tselem. O sea, literalmente en el hebreo significa sombra, imagen o figura representativa. Hay que preguntarnos a qué se refiere la Biblia cuando dice que somos formados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, habla de un aspecto integral o tricotómico del ser humano. O sea, tenemos voluntad, ¿sí? Vemos en muchos pasajes de la Biblia que Dios tiene una voluntad definida, una voluntad revelada y una que está oculta. La voluntad revelada es la que está en la Biblia. La que está oculta no está escrita, pero se rige por los patrones bíblicos. Un ejemplo, la voluntad oculta de Dios, voy a poner un ejemplo muy sencillo, responde a preguntas como ¿con quién te vas a casar? No está escrito en la Biblia que el hermano Isaías se va a casar con la hermana fulanita. No lo está. Más sin embargo, ¿está dentro de la voluntad de Dios? Puede que sí, a lo mejor y Dios quiere que no me case o quiere que sí. Eso solo Él lo sabe. Pero lo que está revelado es lo escrito. También el ser humano tiene pensamientos. Vamos a ver lo que dice Isaías 55:8. Isaías 55:8, vea lo que dice. El Señor ha dicho, mis pensamientos. O sea, esta idea de que el ser humano tiene pensamientos, o en otras palabras, para que comprendamos qué son los pensamientos, el ser humano interpreta la realidad desde la emoción y desde la lógica. Esos son los pensamientos. El pensamiento tiene este carácter dicotómico. O sea, lo que yo siento y cómo siento influye en la interpretación de la realidad. Eso es el pensamiento. Y número tres, el ser humano también tiene sentimientos. Vamos a Santiago, porque ese es el pasaje que yo les decía, está muy bonito. Santiago 4:5.
Vean, ardientemente dice esta versión, nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros. Habla del Espíritu Santo. O sea, Dios tiene sentimientos. La Biblia dice, no contristen al Espíritu de Dios. Hay muchos pasajes en la Biblia, de verdad, muchos, y eso lo vamos a estudiar cuando entremos a neumatología o la doctrina del Espíritu Santo, pero la Biblia sí nos habla mucho de los sentimientos de Dios. Esa característica tan hermosa que Dios nos regaló, nosotros la convertimos en un verdadero infierno, porque odiamos, porque codiciamos, pero los sentimientos de Dios no son esos. Los sentimientos de Dios son mera y plenamente santos y perfectos. Y nosotros, a mí me gusta mucho poner este ejemplo cuando hablamos en esta doctrina en específico de las características del ser humano. Imagínense que cuando estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es como un carro chocado. ¿Por qué? Porque el pecado distorsionó todo esto de nosotros. Nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos están rotos a causa del pecado. Mas, sin embargo, cuando tú ves un carro chocado, te das una idea de cómo era su forma original. La forma original siempre es Dios, la perfección, la santidad de Dios. Nosotros somos ese carrito chocado. Nos ven y como que hay algo por ahí de Dios en nosotros, sea en el intelecto, en las emociones, en los afectos. Pero se notan los golpes del pecado, se notan los golpes que han distorsionado la forma original. Entonces, a eso nos referimos con que el ser humano es creado a semejanza de Dios. Ahora, Génesis 5 también nos dice otra cosita, que nosotros somos creados como seres sexuales. De hecho, si usted lee Génesis 5:2, dice, varón y hembra los creó. O sea, aquí la Biblia ya parte de un hecho fundamental y es que el ser humano, a menos de que Dios haya decidido no formar afectos eróticos en el ser humano, porque sí se dan los casos, pues deberá de vincularse matrimonialmente para el ejercicio de su sexualidad. Antes de pasar a eso, a ver, la declinación erótica se da en el 99% de los casos, pero también la Biblia habla de seres humanos que tienen don de continencia. O sea, en otras palabras, que pueden vivir sin tener ningún tipo de relación sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vemos esta declaración de Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, lo que nos está diciendo es que Dios nos creó en el 99% de los casos para que vivamos un erotismo, ojo, un erotismo, una sexualidad que esté apegada a los patrones bíblicos que encontramos en el Cantar de los Cantares. De hecho, si usted se pone a estudiar la teología de la sexualidad, se va a dar cuenta que Dios es quien forma evidentemente el matrimonio y que este vínculo, óigame muy bien, debe de ser iniciado por Dios mismo. Vea lo que dice Jesús. Esto está interesantísimo. Cómo Jesús enseña del matrimonio. Mateo 19 de los versículos 5 al 6. Este es un capítulo por excelencia en teología del matrimonio. Vea que lo que dice Mateo 19, versículos 5 al 6. Y agregó, aquí estaba predicando Jesús, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Jesús aquí estaba citando Génesis 2:24. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por lo tanto,
Esta es la premisa fundamental del matrimonio según Jesús. Lo que Dios ha unido, ojo, lo que Dios ha unido, ¿verdad? No lo separe nadie. O sea, no lo que tú quisiste unir, no por presión social se van a unir, no porque, no, 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 no. Lo que Dios unió, no lo que el hermano Isaías quiso hacer, no por calentura, como decimos en México, no, 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 no. Lo que Dios unió, punto. Es lo que yo les decía, es la voluntad no revelada de Dios. ¿Con quién me voy a casar? Evidentemente, si no ponemos atención a la voluntad revelada, que es la Biblia, mucho menos a la voluntad que está oculta. Vean eso tan interesante, o sea, el matrimonio es iniciado por Dios. Matrimonios hermosos, ¿no? Como el de Abraham y Sara, como el de Isaac con Rebeca. Matrimonios hermosos que vemos en la Biblia. Ya di un curso de teología del matrimonio. Está precioso, donde analizamos qué es lo que hace Dios por los matrimonios. Ahora, si Dios inicia el vínculo matrimonial, ¿verdad? El único punto por el cual se puede disolver el matrimonio es el adulterio. Ya lo dice el Señor Jesucristo también en Mateo 19, más adelante en el versículo 9. Pero acuérdese que incluso el mensaje de los profetas menores enfatiza el perdón. O sea, aún en el mismo caso del adulterio, lo que se busca es que no se disuelva la relación matrimonial. Aquí vamos a ver dos puntos, sobre todo en la vida de Oseas. Nosotros vemos que Oseas se casa con Gomer, ella después del matrimonio se vuelve una prostituta barata. ¿Por qué digo barata? Porque fue comprada al precio por piezas de plata del esclavo de más baja categoría. Y entonces nosotros observamos que Dios le manda a que perdone. ¿Por qué? Porque el matrimonio, mis queridos hermanos, es una imagen de la relación de Dios con su pueblo Israel, pero también de Cristo con la iglesia. El esposo perfecto, ¿verdad? Tiene una novia infiel, pero ahora lo que se nos dice, ya estando en la redención en Cristo, es maridos, amen a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla en la palabra. O sea, en el caso de los varones, si nosotros no tenemos la noción de que el matrimonio debe de tener esta dirección de santificar la relación que se vive delante de Dios, entonces no estamos cumpliendo uno de los principales propósitos del matrimonio. Ya lo veremos después, pero el matrimonio cumple una función sexual recreativa, reproductiva, pero también cumple una función lúdica en el afecto entre los esposos. Por eso es que el Cantar de los Cantares vemos lo que yo le llamo los dimes y diretes eróticos. ¿Por qué? Porque Salomón describe con mucha pasión sexual a su esposa y viceversa, pero también nos habla del arreglo, del perfume que ocupaba la novia y de la castidad del varón, del trabajo del varón, del esmero del varón. O sea, vean que todo esto no solo está en lo sexual. El matrimonio se compone de una serie de factores que si el hombre no trabaja, si la mujer no se dispone a servir, como dice la propia escritura, a su esposo, y si no hay un amor como el de Cristo en el varón para su esposa, el matrimonio va a fracasar.
Y lo que nos dice la Biblia es muy importantísimo, porque todo esto se aplica, porque acuérdense que estamos estudiando crónicas y uno de los graves pecados que tuvimos y que ya lo vamos a ver nuevamente es el pecado del matrimonio interreligioso en la vida de quién, en la vida de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón, imagínense qué cosa tan fuerte, habiendo entendido todo lo que estamos diciendo ahorita, de los propósitos del matrimonio, del reflejo teofánico, me atrevo a decirlo así, del matrimonio, Salomón no le interesó. Y muchas personas que conocen de Dios se casaron con gente que sabían que no era la voluntad de Dios y están sufriendo y van a sufrir las consecuencias. Acuérdense que Crónicas se escribe para un pueblo que, al igual que en la época de Deuteronomio, vieron morir a sus padres como consecuencia del pecado. Aquí es lo mismo. Y este punto del matrimonio está vinculado con la naturaleza del ser humano. Aarón y hembra los creó. Pregúntenle a Salomón cuál fue el motivo por el cual todo el reino se vino para abajo. Porque Salomón, y eso es parte de la historia universal, cuando ustedes leen los libros históricos del Departamento de Turismo del Estado de Israel, se van a dar cuenta de que se dice que Salomón tuvo matrimonios con las hijas de los faraones para no tener que pelear batallas. Mis hermanos, por eso se deshizo el reino. A lo mejor alguno pensaba, ¿y eso qué tiene que ver con Crónicas? Mucho, mucho, porque todo Primera de Crónicas se centra en la apostasía que tuvo David cuando se acostó con Betsabé, y eso también le compete a la teología del matrimonio, el adulterio. Cuando Salomón tiene 1000 mujeres, vuelve a tocar la teología del matrimonio. Cuando el pueblo forma relaciones matrimoniales con las naciones paganas, entra teología del matrimonio. Por eso este punto está muy enfatizado en los primeros 4 versículos de Primera de Crónicas, capítulo 1. Porque con quien tú te relaciones sentimentalmente y sexualmente va a afectar no solo tu vida, sino también la vida de tu descendencia. Y eso es un problema grave, pero muchos cristianos no les interesa. Y por eso es que tenemos hogares disfuncionales, padres que no proveen, madres solteras, porque no supieron llevar un orden bíblico de su vida sexual. Y esto es muy importante que se toque en la iglesia. Ahora, también Génesis nos habla del ser humano como un ser terrenal y sin gloria propia. De hecho, Génesis 6:2 dice, llamó el nombre de ellos Adán. A ver, vámonos al hebreo. Cuando nosotros vemos el nombre de Adán en hebreo es Adam, con M al final, M de mamá al final. Y Adam viene del vocablo Adama, que significa tierra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, evidentemente, aparte de los 66 minerales que tenemos en nuestro cuerpo que vienen de la tierra, habla de que el ser humano es una raza donde todos tenemos el mismo valor, indiferentemente de nuestro estrato socioeconómico y cultural, pero también de nuestro origen, que somos polvo, que como bien diría el profeta Isaías, somos de alguna u otra manera el pequeño gusano de Jacob, o sea, somos seres miserables por naturaleza. Que Cristo nos dignifica, sí, pero en cierta medida, diría el doctor Grudem, somos con cierta naturaleza agraciada ante los ojos de Dios, pero también caída, perversa. Ese es el ser humano realmente.
A grandes rasgos, y a eso que apenas vamos arrancando, pero vamos a estar analizando todo esto a detalle durante las siguientes genealogías, porque ya vamos a ver las genealogías patriarcales, las genealogías sacerdotales y todo esto por el estilo. Pero hasta aquí la sesión de hoy y vamos a estar observando el demás contenido teológico de las siguientes genealogías.